Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos. Y ahí está el signo de Capricornio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Capricornio. Muy bien, antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño, muy bien. Siento que muchos de vosotros están lidiando con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La imagen que yo he visto, Capricornio, es como si te representara que tú fueras un cachorro, por llamarlo así, una pequeña perrita, ¿vale? Y tiene muchos cachorritos en la cual se están alimentando de ti. Siento que en estos momentos es como si tú tuvieras muchas responsabilidades, Capricornio, o posiblemente tú en estos momentos estás sacando adelante a tu familia, a los tuyos también. Siento esto. Y he visto también, Capricornio, un gran ojo que está observando, que está viendo. A lo mejor de repente me dice Richard, ¿cómo me gustaría que esas personas que en su momento yo le he tendido la mano, en estos momentos estén ahí conmigo? O cómo me gustaría que esta persona se dé cuenta que lo estoy pasando mal. Porque es como que me dan a entender, mi querido Capricornio, siento un Escorpio muy fuerte. Cuando menciono signos sin querer, quiere decir que la energía de esta persona está aquí, ¿vale? Es como que me das a entender, Capricornio, que muchos de vosotros, a lo mejor de repente, uno de los progenitores está simplemente como no haciendo presente sus responsabilidades, ¿vale? Como que a lo mejor de repente no pasa la pensión, como que a lo mejor de repente no está presente para poder guiar a los suyos, a sus hijos, o de repente tus padres, o una persona importante en tu vida. Capricornio, siento esto, siento que tienes muchas responsabilidades en estos momentos. Y es como que tú estuvieras gritando ayuda, pero creo que lo haces también como internamente. No es bueno callarse, Capricornio. Si tú hay algo que a lo mejor necesitas hablar, soltar, hazlo. La comunicación es muy importante. Es una forma de soltar, de desahogarse, de quitar esa presión de tu cuerpo, que es tu templo, mi querido Capricornio. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. Quiero que observes todo. Esta carta también lo siento. Quiero que observes todo, todas las imágenes. Mira, si te das cuenta en esta carta, en primer lugar, representa lo que es el signo de Capricornio, la torre, cariño. Date cuenta, está representado por un pino y lamentablemente en este pino acaba de caer lo que es un rayo. Y este pino, cariño, tenía vida. ¿Por qué? Porque aquí vemos lo que es una ardilla. Sí, y vemos también mariposas que se están quemando. Entonces, es como que en estos momentos, cariño, muchos de vosotros se sienten como entre la espada y la pared, se sienten tensos o alguien te está cortando las alas. A lo mejor alguien te dice que tú no puedes hacer esto, alguien te menosprecia, alguien no valora tu trabajo, o tú de repente quieres libertad y esta persona no te deja, esta persona te chantajea, etcétera, etcétera. Pero muchos de vosotros, cariño, siento como que me dice Richard, necesito un respiro, necesito ayuda, necesito que suceda ese milagro. Me dicen esto. Y al costado tengo lo que es la carta del loco.
Si te das cuenta, el loco está representado por una persona que quiere saltar, pero aquí se está tomando de un basto, cariño. Y aquí, si te das cuenta, solamente se ve el basto y no se ve de dónde está sujeto ese basto, cariño. Entonces, yo lo que te puedo decir, mi querido Capricornio, tienes que empezar otra vez desde cero, cariño. Tienes que prácticamente rescatarte. Hay algo, Capricornio, que te cuesta soltar. Hay algo que te detiene, cariño. Puede ser el amor a esta persona, puede ser, yo que sé, la costumbre, o de repente tú piensas que no te vas a poder desenvolver en otra situación, si hablamos lo que es en el trabajo. Porque si te das cuenta, este personaje, aunque me dice loco, está en equilibrio, está prácticamente casi cerca del precipicio, y aquí está cogido de un basto y no quiere soltar esta piedra preciosa que es muy importante para ti, pero tú estás en un precipicio, cariño. Y este precipicio en cualquier momento se puede romper, porque mira, si te das cuenta, fíjate muy bien, esta piedra tiene una rajadura. ¿Te fijas? ¿Vale? Es muy importante que vosotros vean todo, no solamente es una imagen bonita, ¿vale? Entonces, a mí me dice Capricornio, en este momento tú ya tienes tanto con tus problemas, no te compliques más, me dice. En este momento tú lo que tienes que hacer es rescatarte. Esto también implica, Capricornio, no todo tiene que ser que tú seas aquí la víctima. No, a lo mejor puede ser que muchos de ustedes se cierran en su mundo, en sus ideales también. Puede ser el caso, ¿vale? Porque aquí tú no quieres soltar. Para ti esto es muy importante. Es muy importante. Pero siento que estás prácticamente al costado de un precipicio. Hay algo que está pasando en tu vida, Capricornio. Hay algo, pero también alguien te sostiene. Entonces, yo te recomiendo que empieces a soltar y tienes que fijarte más en esa energía que te sostiene. Hay alguien que te quiere rescatar. Puede ser un nuevo amor, puede ser la familia, puede ser tu entorno, pero siento que tú tienes que tomar esa decisión. Te voy a sacar lo que es signos, que Dios Universo me ayude, o te viene un cambio también. Puede ser que muchos de vosotros, cariño, como tenemos la carta de la torre y la carta de loco, muchos de vosotros van a tener que empezar desde cero. Veo separaciones también. Vamos a ver. Signos, 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 signos. Signos, 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 por favor. Me sale un Géminis, los enamorados. Me sale lo que es un Aries, me sale lo que es un Libra, cierras con un Tauro, corazón, el emperador. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. La letra D, la letra A, la letra K y la letra B. Muy bien, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel, que Dios Universo me ayude. Que Dios del Universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios del Universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Dice, su lugar secreto. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será su lugar de comunicación con el divino. Respételo, corazón. En primer lugar, lo que yo te digo, el amor propio, pero también tienes que ser muy cauteloso o cautelosa con tus intimidades o con cosas que a lo mejor de repente tú no quieres que salga a la luz, ¿vale? Y también tienes que ser muy poquito desconfiado, desconfiada con tu templo. Cuando te digo tu templo, tu casa, tu trabajo también, Capricornio, nunca sabes las intenciones que a lo mejor tienen las personas que vienen de afuera. Si hay algo que tú no quieres que salga a la luz, no lo cuentes a la Lupe, no lo cuentes a Pepito, guárdatelo para ti, mi querido Capricornio. Guárdatelo para ti, ¿vale? Entonces, corazón, ya que tienes este mensaje, trata de ir al oro, ojito, ojito. Muy bien.
Vamos a ver por qué me salen estas dos cartas, qué tipo de acontecimiento, qué está pasando contigo, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Tenemos lo que es la carta del Sol, la carta de la Sota de Oros y cierras con la carta del Caballero de Oros. Siento, corazón, que para ti va a haber claridad, algo se aclara, cariño. Y siento que a lo mejor de repente esta claridad tú vas a estar como en la cuerda floja o simplemente va a haber claridad con respecto a la otra persona, porque puede ser que tú me digas, Richard, soy yo quien está buscando claridad, soy yo quien quiere desenmascarar, y posiblemente esta situación te va a llevar lo que es a la cuerda floja, porque puede ser, cariño, que tengas que renunciar a algunas cosas, ¿vale? Porque aquí estás con un pie, ¿te das cuenta? ¿Y por qué te digo que puede ser que tengas que renunciar a algunas cosas? Porque si te das cuenta, la carta del Caballero de Oros, que también representa Capricornio, cariño, ves que este personaje se va, pero está soltando, mira. Está soltando. A lo mejor tienes que hacer una mudanza, a lo mejor de repente tienes que soltar a esta persona, a lo mejor de repente vas a tener que perder algo, pero ¿para qué? Para empezar otra vez desde cero, cariño, desde cero. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, yo voy a preguntar cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Hay una persona que siente que tiene el control en tu vida, ¿vale? Hay una persona que muestra seguridad. Vamos a ver. La carta también del 3 de Pentáculos y cierras con la carta del 4 de Espadas. Siento, corazón, que hay una persona que tiene seguridad, pero también siente que se puede recuperar esto, ¿vale? Porque tenemos aquí lo que es la carta del 3 de Pentáculos. Siento que muchos de vosotros o esta persona te piensa, te extraña, te recuerda, quiere buscar una solución porque aquí está viendo el tiempo, ¿ves? Y esta persona aquí tiene lo que es en su mano una esfera. Entonces, siento, Capricornio, que hay una persona que va a buscar solución. Siento que posiblemente, al margen de lo que haya pasado con él o con ella, luego de un tiempo, porque aquí me dicen, tiempo al tiempo, ¿ves este reloj, cariño? Luego de un tiempo las cosas se van a normalizar. Si en estos momentos ellos están actuando de una forma ciega, si en estos momentos simplemente aquí la mala o el malo eres tú, una paloma pasado, me dicen que esta persona necesita tiempo. Si tú estás en esta situación, dale su espacio, dale su lugar, dale su tiempo, ¿vale? O simplemente deja que las cosas se pongan en orden, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, cariño. Dice, la carta del Sol. Hay una persona que te piensa, ¿ves? Si te das cuenta, este personaje tiene lo que es una vela y sale de su corazón, cariño. Esta persona que te piensa, ya lo tienes cerca ya. Puede ser un amigo, una amiga, puede ser también una persona de elemento fuego. Tú solamente toma lo que es tuyo. Y veo, corazón, que esta persona siente que tú eres su alma gemela o su llama gemela. O simplemente tú también lo estás sintiendo así, mi querido Capricornio. Siento que esta persona posiblemente va a dar el primer paso y te va a decir, hola, quiero hablar contigo, te va a expresar de sus sentimientos. Y veo que es una persona que tiene mucho impulso, posiblemente también o es menor que tú o vosotros sois muy jóvenes también. Puede ser el caso, ¿vale? Vamos a ver uno más. La carta de el 2 de espadas y cierras con la carta del mago. Te va a pedir que te lo pienses o tú de repente, Capricornio, puede ser que tú vas a hablar con una persona, esta persona se lo va a pensar o tú te lo vas a pensar, pero al final la respuesta que te va a dar va a ser positivo porque cierras con el mago. Entonces, corazón, prepárate, mi querido Capricornio, porque siento que alguien te va a decir todo lo que siente. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego, que puede ser un Sagitario, como también personas de elemento aire. Me dicen, esta persona puede ser delgado o delgada, puede ser que tenga tatuaje, alto o alta, cabello lacio. Algunos de ellos o de ellas se lo pintan también. Me dicen, es una persona que también se viste de una forma informal, no tiene por qué ser delgado, a lo mejor de repente es con textura gruesa, pero se viste de una forma informal. Tiene lo que es una mirada muy dominante, es una persona muy intuitiva, es una persona que sabe reconocer entre el bien y el mal. La carta del 2 de espadas también me dice, para muchos de vosotros hay una persona que está un poco nervioso, nerviosa, puede ser que tenga lo que es el cabello negro, tiene tatuaje, le gusta vestirse de color negro también. Veo que esta persona en estos momentos está un poco como a la defensiva, pero hay algo que lo está atormentando, Capricornio. La otra persona que te decía, delgado, delgada, que puede ser también Sagitario. Vamos a continuar. Algunos de ellos o de ellas tienen ojos claros. Vamos a ver. Capricornio, Capricornio, Capricornio. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Para muchos de vosotros, posiblemente, corazón, hay una persona que está un poco inseguro o insegura, o de repente, cariño, puede ser que esta persona está buscando una oportunidad o tú estás buscando una oportunidad. Puede ser que esta persona, cariño, sea de piel blanca, se pinte el cabello o el cabello claro también. Siento como que me dice Richard, lo he dado muchas oportunidades, y es como que esta persona ha dejado pasar estas oportunidades. A lo mejor de repente vosotros viven fuera de la ciudad, un pueblo, campo, etcétera, etcétera. También puede ser que muchos de vosotros están lidiando con los hijos. Y me dice Richard, siempre le doy oportunidad a mi hijo, a mi hija, y siempre comete los mismos errores. Es como que estás un poco cansadito, cansadita, pero sin embargo, Capricornio, tú estás dispuesto, dispuesta a darle otra oportunidad. Un hito más. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros. Siento, corazón, que muchos de vosotros posiblemente están lidiando también con personas de elemento tierra o cualquier otro elemento. Veo, corazón, que hay una persona que quiere recuperarte, o simplemente vosotros puede ser que quieren recuperar a una persona. Esta persona se siente mal, existe una posibilidad, existe la oportunidad, pero todo es libre albedrío, mi querido Capricornio, ¿vale? Es una persona que no es muy alto, no es muy alta, piel blanca, cabello lacio, puede ser que se lo pinte. Es una persona que también en estos momentos está un poco atrapado o atrapada en sus pensamientos porque mira al suelo, ¿ves? En los recuerdos. Muy bien, mi querido Capricornio. Espero que te guste esta lectura, corazón. Suscríbete, comenta, comparte un like y que sea puntero otra vez. Lectura bonus otra vez. Te quiero, Capricornio. Vas a tener que tomar una decisión. Hasta la vista. Sé feliz.